El sol se alzaba sobre las colinas doradas de Napa Valley, sus rayos acariciando suavemente las hojas de los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En su majestuosa mansión de estilo neoclásico, Alexander Whitman, de 40 años, se preparaba para enfrentar otro día como el implacable dueño de Whitman & Company, la firma de consultoría financiera más prestigiosa de la costa oeste. Frente al espejo de cuerpo entero, Alexander ajustaba los gemelos de oro de su camisa blanca inmaculada, su reflejo devolviendo la imagen de un hombre impecable, con un porte tan afilado como su mente analítica. Sus ojos, de un azul profundo, como el océano en calma, escondían tras su frialdad una tormenta de emociones reprimidas que ni él mismo se atrevía a explorar. «James», llamó con voz firme, «trae el Bentley Continental GT, es hora de partir». Mientras descendía las escaleras de mármol, el eco de sus zapatos italianos resonando por la mansión, Alexander no podía sacudirse una sensación inquietante. Era como si el universo estuviera conteniendo el aliento, esperando el momento preciso para desatar un cambio que alteraría el curso de su vida para siempre. Al salir, el Bentley color negro azabache lo esperaba, un símbolo más de su éxito y poder. Se acomodó en el asiento de cuero, arrancó el motor y se dirigió hacia la sede de Whitman & Company. En el trayecto encendió la radio para escuchar su programa matutino favorito. La voz grave del locutor resonó a través de los altavoces, entregando un mensaje que, sin saberlo, sería el preludio de lo que estaba por venir. La vida es un segmento de recta dentro de la eternidad. Nosotros elegimos cómo vivirlo, y a veces es una línea pespunte que se interrumpe hasta que deja de continuar. La vida es una brecha muy corta y tiene que ser vivida con intensidad y pasión. Debemos hacer una obra de arte con ese pequeño segmento de recta, porque el reloj de arena cae sin cesar en sus corpúsculos granos, recordándonos con rigor la brevedad de la vida. Alexander se quedó inmóvil, las palabras resonando en su mente como un eco lejano. Por un momento sintió que algo en su interior se agitaba, como si una parte olvidada de sí mismo intentara despertar. Pero tan rápido como llegó, apartó esa sensación, enfocándose nuevamente en el día que tenía por delante. Lo que Alexander no sabía era que ese día, el destino había trazado un plan para él. Un plan que comenzaría con un encuentro inesperado, una sonrisa tímida y unos ojos que escondían el secreto de una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Mientras el Bentley se deslizaba por las calles de la ciudad, llevando a Alexander hacia su imperio de cristal y acero, el universo se preparaba para tejer los hilos de una historia de amor, pérdida y redención que cambiaría su vida para siempre. El imponente rascacielos de cristal que albergaba Whitman & Company se alzaba hacia el cielo como un monumento al poder y la ambición. Alexander entró al vestíbulo, donde el aire acondicionado mantenía una temperatura fría y el mármol relucía bajo la luz de los candelabros. A su paso, los empleados se enderezaban un poco más y bajaban la mirada, conscientes de que cualquier desliz podía significar el fin de sus carreras. Cuando Alexander subió al ascensor privado que lo llevaría directamente al penthouse, un piso entero destinado exclusivamente a sus oficinas personales, el aroma de su costoso perfume quedó suspendido en el aire, una advertencia silenciosa de su presencia. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando un despacho amplio y luminoso con vistas panorámicas a las colinas de Napa. Pero lo que capturó la atención de Alexander no fue la familiaridad de su entorno, sino una figura desconocida de pie junto a su escritorio. Una joven morena de ojos grandes y manos temblorosas trataba de colocar una pila de documentos en la bandeja de entrada.
Vestía un modesto conjunto de falda y blusa que contrastaba marcadamente con el lujo que la rodeaba. Era evidente que se sentía fuera de lugar. «Buenos días, señor Whitman», saludó la joven, su voz entrecortada por los nervios. Alexander se detuvo en seco, su expresión de desagrado palpable. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz dura, sin preocuparse por suavizar el tono. «Soy Isabel Ramírez, su nueva secretaria», respondió ella, tropezando con las palabras mientras hacía una torpe reverencia. Antes de que Alexander pudiera responder, Isabel, en su apuro por agradar, intentó retirar un pesado archivador de la mesa. En su nerviosismo perdió el equilibrio y el archivador se deslizó de sus manos, derramando una cascada de papeles por todo el piso. La mirada de Alexander se oscureció. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Su voz resonó en las paredes del despacho como un trueno. Isabel, aterrorizada, se arrodilló inmediatamente, recogiendo los papeles con manos temblorosas. «Lo siento muchísimo, señor Whitman. No fue mi intención», balbuceó, con los ojos llenos de pánico y las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Pero Alexander no tenía tiempo para disculpas. Su agenda estaba programada al segundo y este tipo de incompetencia era simplemente intolerable. «Escúchame». «Bien», dijo, inclinándose hacia ella con frialdad. «En mi empresa no hay lugar para errores. Si vuelves a hacer algo así, Isabel», pronunció su nombre como si fuera un veredicto, «no durarás ni una semana aquí». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Isabel, humillada, asintió rápidamente sin atreverse a mirarlo a los ojos, mientras continuaba recogiendo los papeles con una rapidez desesperada. Alexander se dirigió a su escritorio, aparentemente ajeno al efecto devastador que sus palabras habían tenido en la joven. Sin embargo, algo en el fondo de su mente, una voz casi olvidada, le susurró que quizás había sido demasiado duro. Pero él la ignoró, como había hecho durante años con cualquier cosa que amenazara con ablandar su corazón endurecido. Lo que Alexander no sabía era que ese encuentro, que parecía tan insignificante en ese momento, sería el catalizador de un cambio profundo en su vida. Isabel Ramírez, con su torpeza y su corazón puro, había plantado sin saberlo la semilla de algo que crecería hasta desafiar todo lo que Alexander creía saber sobre sí mismo y sobre el amor. Mientras el día avanzaba, Alexander se sumergió en su trabajo, tratando de ignorar la presencia de Isabel. Pero de vez en cuando su mirada se desviaba hacia ella, observando cómo se esforzaba por cumplir con sus tareas con una determinación que, muy a su pesar, empezaba a impresionarlo. Isabel, por su parte, luchaba por mantener la compostura. Cada vez que Alexander la miraba, sentía que su corazón se aceleraba, no solo por el miedo a cometer otro error, sino por algo más, algo que no podía explicar. Era como si, a pesar de la dureza de Alexander, pudiera ver algo más en él, algo que estaba oculto bajo capas de frialdad y amargura. Al caer la tarde, cuando Alexander se preparaba para irse, se detuvo un momento frente al escritorio de Isabel. Ella levantó la vista, esperando otra reprimenda. «Mañana», dijo Alexander, su voz más suave de lo que había sido en todo el día, «quiero que tengas listo el informe trimestral a primera hora. No me decepciones». Isabel asintió, sorprendida por el cambio en su tono. «No lo haré, señor. Whitman puede contar conmigo». Por un instante sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos, como una chispa de reconocimiento. Fue solo un momento, pero fue suficiente para que ambos sintieran que algo había cambiado. Mientras Alexander salía de la oficina, no podía sacudirse la sensación de que ese día había sido diferente.
Y aunque trató de convencerse de que era solo otro día más en su vida perfectamente controlada, en el fondo sabía que Isabel Ramírez había traído consigo el viento del cambio. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino apenas estaba empezando a tejer su intrincada red, y que los hilos de sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras que nunca hubieran imaginado. El sol se ponía sobre Napa Valley, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Alexander Whitman conducía de regreso a su mansión, el Bentley ronroneando suavemente mientras atravesaba los viñedos. Su mente, sin embargo, estaba lejos de la belleza del paisaje que lo rodeaba. El encuentro con Isabel Ramírez había despertado algo en él, una inquietud que no lograba sacudirse. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? En su torpeza, sí, pero también en la determinación que vio en sus ojos. Al llegar a su casa, Alexander fue recibido por el silencio. La mansión, con toda su grandeza, se sentía vacía y fría. Se sirvió un whisky y se dirigió a su estudio, un lugar que rara vez visitaba, pero que guardaba los recuerdos más preciados de su pasado. Con un suspiro, abrió un cajón y sacó una fotografía enmarcada. En ella, una mujer joven y hermosa sonreía a la cámara, sus ojos llenos de vida y amor. Isabela, su primer y único amor verdadero, fallecida hacía ya 20 años. «¿Por qué ahora?», murmuró Alexander, pasando sus dedos por la imagen. «¿Por qué después de tanto tiempo vuelvo a sentir esto?». El recuerdo de Isabela siempre había sido una herida abierta en su corazón, una que había tratado de cerrar, enterrándose en el trabajo y construyendo muros alrededor de sus emociones. Pero hoy, por primera vez en años, esa herida parecía palpitar con una nueva intensidad. Alexander cerró los ojos, permitiéndose recordar. Isabela había sido su luz, su razón para sonreír. Juntos habían planeado un futuro brillante, lleno de amor y promesas, pero el destino tenía otros planes. Una enfermedad repentina se la arrebató, dejándolo solo y destrozado. En su lecho de muerte, Isabela le había hecho una promesa: «Donde sea que estés en el mundo, te encontraré. Pase lo que pase, volveré a ti». Alexander había aferrado esas palabras como un salvavidas durante años, pero con el tiempo la esperanza se había desvanecido, reemplazada por la amargura y el cinismo. Y ahora Isabel Ramírez aparecía en su vida con un nombre tan similar y una presencia que despertaba emociones que creía muertas hacía mucho tiempo. «Es una coincidencia», se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Nada más que una cruel coincidencia. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña llama de esperanza comenzaba a arder. ¿Y si no lo era? ¿Y si el universo estaba tratando de decirle algo? Alexander sacudió la cabeza, intentando deshacerse de esos pensamientos. Era un hombre de lógica y números, no de fantasías y coincidencias. Además, estaba comprometido con Verónica Blake, una mujer que representaba todo lo que él valoraba ahora: ambición, poder y una imagen perfecta. Sin embargo, mientras guardaba la fotografía de Isabela, no pudo evitar pensar en la sonrisa tímida de Isabel, en la calidez de sus ojos. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería dejar caer sus defensas, permitirse sentir de nuevo. El sonido de su teléfono lo sacó de sus reflexiones. Era Verónica, recordándole una cena importante con inversionistas la próxima semana. «Por supuesto, cariño», respondió Alexander, su voz volviendo a su tono frío y profesional. «Todo está bajo control». Mientras colgaba, Alexander miró por la ventana hacia los viñedos bañados por la luz del atardecer. Por un instante, creyó ver la figura de Isabela entre las vides, sonriéndole como solía hacerlo. Parpadeó y la visión desapareció, dejándolo con una mezcla de anhelo y confusión.
¿Qué me está pasando?, susurró al aire vacío. Lo que Alexander no sabía era que el destino estaba apenas comenzando a revelar sus cartas. Isabel Ramírez no era solo una nueva empleada. Era el catalizador de un cambio que sacudiría los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. Mientras la noche caía sobre Napa Valley, Alexander Whitman se encontraba en una encrucijada entre el pasado que no podía olvidar y un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Y en medio de todo estaba Isabel, una mujer que, sin saberlo, sostenía la llave para desbloquear su corazón congelado. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad en Whitman & Company. Alexander, determinado a mantener su rutina y su distancia emocional, se sumergió en el trabajo con más intensidad que nunca. Sin embargo, no podía evitar notar los cambios sutiles que Isabel Ramírez estaba trayendo a su entorno. Isabel, por su parte, se esforzaba por demostrar su valía. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y abordaba cada tarea con una dedicación que poco a poco comenzaba a impresionar incluso al exigente Alexander. Su presencia, aunque silenciosa, empezaba a iluminar la oficina de una manera que nadie había logrado en años. Una tarde, mientras Alexander revisaba unos documentos importantes, notó un error en los cálculos. Frustrado, estaba a punto de llamar a Isabel para reprenderla cuando se dio cuenta de que el error no era de ella, sino suyo. Sorprendido por su propio descuido, levantó la vista para encontrar a Isabel mirándolo con preocupación. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Alexander e Isabel comenzó a evolucionar de manera sutil pero significativa. Los gestos bruscos y las palabras duras de Alexander se fueron suavizando, reemplazados por miradas furtivas y momentos de silencio cargados de una tensión inexplicable. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en un proyecto importante, Isabel se acercó al escritorio de Alexander para entregarle unos informes. Sus dedos se rozaron accidentalmente al intercambiar los papeles y ambos sintieron una corriente eléctrica que los recorrió de pies a cabeza. «Gracias, Isabel», murmuró Alexander, su voz más suave de lo habitual. Sus ojos se encontraron por un instante y en ese momento algo cambió entre ellos. Isabel, sonrojada, asintió y se dio la vuelta para regresar a su escritorio. Pero antes de que pudiera alejarse, Alexander la llamó. «Isabel, espera», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «Yo quería agradecerte por tu dedicación estas últimas semanas. Has hecho un trabajo excepcional». La sonrisa que iluminó el rostro de Isabel fue como un rayo de sol atravesando las nubes. «Gracias, señor Whitman. Significa mucho para mí escuchar eso de usted». Alexander sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo era posible que una simple sonrisa pudiera afectarlo de esa manera? Mientras tanto, Verónica Blake, la prometida de Alexander, observaba estos cambios con creciente preocupación. Acostumbrada a ser el centro de atención, no le gustaba la forma en que Alexander miraba a Isabel, ni cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con ella. Una mañana, Verónica decidió hacer una visita sorpresa a la oficina. Entró con paso decidido, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Al ver a Isabel inclinada sobre el escritorio de Alexander, revisando juntos unos documentos, sintió una punzada de celos. «Alexander, querido», llamó Verónica, su voz dulce, pero con un filo cortante. «No sabía que ahora compartías tu espacio de trabajo con el personal». Alexander e Isabel se separaron rápidamente, como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo indebido. «Verónica», dijo Alexander, recuperando su compostura, «no te esperaba. Isabel y yo estábamos revisando los últimos informes para la junta de mañana». Verónica se acercó, sus ojos fríos evaluando a Isabel. «Ya veo. Bueno, no quisiera interrumpir.
Solo pasaba para recordarte nuestra cena de esta noche con los Stevenson. Por supuesto, respondió Alexander, sintiendo una extraña incomodidad. No lo he olvidado. Mientras Verónica se despedía con un beso calculado en la mejilla de Alexander, Isabel se excusó silenciosamente, retirándose a su escritorio. El ambiente en la oficina se había vuelto tenso, cargado de emociones no dichas y sospechas apenas contenidas. Esa noche, durante la cena con los Stevenson, Alexander se encontró distraído. Mientras Verónica charlaba animadamente sobre sus planes para la boda, él no podía dejar de pensar en Isabel, en la calidez de su sonrisa y en la forma en que su presencia parecía iluminar incluso los días más oscuros. «Alexander, ¿me estás escuchando?» La voz de Verónica lo sacó de sus pensamientos. «Lo siento, cariño. Estaba pensando en el trabajo», mintió, sintiéndose culpable por el engaño. Verónica entrecerró los ojos, no del todo convencida. «Últimamente siempre estás pensando en el trabajo, o quizás en alguien del trabajo». Alexander sintió que se le helaba la sangre. ¿Era tan obvio? «No sé de qué hablas», respondió, tratando de mantener la calma. «Oh, creo que sí. ¿Lo sabes?», dijo Verónica, su voz bajando a un susurro amenazante. «Solo recuerda, Alexander, que tenemos un acuerdo. Nuestro matrimonio es más que una unión, es una alianza, y no permitiré que nada ni nadie se interponga en nuestros planes». Alexander asintió mecánicamente, pero en su interior sentía que algo se resquebrajaba. La vida que había planeado con Verónica, basada en el poder y la ambición mutua, de repente parecía vacía y fría comparada con la calidez que sentía cuando estaba con Isabel. Mientras la cena continuaba, Alexander se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Por un lado, estaba la vida que había construido cuidadosamente durante años, representada por Verónica y todo lo que ella simbolizaba. Por el otro, estaba Isabel, quien sin proponérselo había despertado en él sentimientos que creía muertos hacía mucho tiempo. La elección que tendría que hacer no sería fácil, pero Alexander comenzaba a entender que algunas decisiones, por difíciles que sean, son necesarias para encontrar la verdadera felicidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alexander. Cada mañana, al llegar a la oficina, sentía una mezcla de anticipación y culpa al ver a Isabel. Su sonrisa cálida y su mirada honesta eran como un bálsamo para su alma. Atormentada, pero al mismo tiempo, el recuerdo de Verónica y sus amenazas veladas pesaban sobre él como una sombra oscura. Una tarde, mientras revisaban juntos unos informes financieros, Alexander no pudo evitar notar cómo la luz del atardecer jugaba con el cabello de Isabel, creando destellos dorados que le recordaban a su amada Isabela. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente un mechón de su cabello. Isabel se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. «Señor Whitman», susurró, su voz apenas audible. Alexander retiró su mano como si se hubiera quemado. «Lo siento, yo no sé qué me pasó», balbuceó, sintiéndose de repente vulnerable y expuesto. Isabel lo miró con una mezcla de confusión y algo más, algo que Alexander no se atrevía a nombrar. «No se preocupe», dijo ella suavemente. «A veces, los gestos más pequeños pueden tener los significados más profundos». Sus palabras resonaron en Alexander, despertando recuerdos y emociones que había mantenido enterrados durante años. Por un momento, se permitió imaginar una vida diferente, una vida donde pudiera abrazar estos sentimientos sin miedo ni culpa. Pero la realidad se impuso rápidamente. Deberíamos terminar con estos informes», dijo Alexander, su voz recuperando su tono profesional. Isabel asintió, pero Alexander pudo ver un destello de decepción en sus ojos.
Se odiaba a sí mismo por causar ese dolor, por no ser capaz de ofrecer lo que su corazón anhelaba desesperadamente dar. Esa noche, solo en su mansión, Alexander se encontró frente al piano que había permanecido cerrado durante años. Con dedos temblorosos, levantó la tapa y rozó las teclas. La melodía que comenzó a tocar era la canción favorita de Isabela, una pieza que solían interpretar juntos en noches como esta. Mientras la música llenaba la habitación, Alexander cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo inundaran. Veía a Isabela sentada a su lado, su risa mezclándose con las notas del piano. Pero cuando abrió los ojos, no era Isabela quien estaba allí, sino Isabel, mirándolo con una mezcla de asombro y ternura. «Es hermoso», dijo Isabel suavemente, y acercándose al piano. No sabía que tocaba. Alexander la miró, sorprendido de verla allí. ¿Era real o solo una proyección de sus deseos más profundos? «Hace mucho que no lo hago», respondió con voz ronca. «Esta canción era especial para alguien que amé hace mucho tiempo». Isabel se sentó a su lado en el banco del piano, su presencia cálida y reconfortante. «El amor verdadero nunca muere realmente, ¿verdad?», dijo ella, sus ojos brillando, con comprensión. «Solo cambia de forma, esperando el momento adecuado para renacer». Alexander sintió que su corazón se expandía en su pecho. ¿Cómo era posible que esta mujer, a quien apenas conocía, pudiera ver tan profundamente en su alma? «Isabel, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. Ella puso su mano suavemente sobre la de él. «No necesita decir nada. Señor Whitman, a veces el silencio dice más que 1000 palabras». En ese momento, con la música del piano flotando en el aire y la mano de Isabel sobre la suya, Alexander sintió que algo dentro de él se liberaba. Era como si un muro que había construido alrededor de su corazón comenzara a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Pero justo cuando parecía que iba a dejarse llevar por sus sentimientos, el sonido estridente de su teléfono rompió el hechizo. Era Verónica, recordándole una cena importante con unos inversionistas. La realidad cayó sobre Alexander como un balde de agua fría. Se levantó abruptamente, alejándose de Isabel. «Lo siento, tengo que irme», dijo, su voz volviendo a su tono frío y distante. Isabel lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Entiendo», dijo suavemente. «Pero recuerde, señor Whitman, que a veces el camino más difícil es el que nos lleva a la verdadera felicidad». Mientras Alexander salía apresuradamente de la habitación, sintió que dejaba atrás no solo a Isabel, sino también una parte de sí mismo, una parte que anhelaba la libertad de amar sin reservas, de vivir sin las cadenas del pasado y las expectativas del presente. Lo que no sabía era que este momento, esta noche junto al piano, sería el catalizador de eventos que cambiarían su vida para siempre. El destino había puesto en marcha su plan, y ahora solo quedaba ver si Alexander tendría el coraje de seguir los dictados de su corazón. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones contenidas y miradas furtivas entre Alexander e Isabel. La tensión en la oficina era palpable, como la calma antes de una tormenta. Verónica, con su intuición aguzada por los celos, observaba cada interacción con ojos de halcón, buscando la confirmación de sus sospechas. Una mañana, mientras Alexander revisaba unos documentos en su despacho, Verónica entró sin anunciarse, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Alexander, cariño», dijo con voz melosa, «he estado pensando, ¿no crees que Isabel está sobrepasando sus funciones? La he visto muy cercana a ti últimamente». Alexander sintió que se le helaba la sangre. «No sé de qué hablas, Verónica. Isabel es una empleada eficiente, nada más». Verónica soltó una risa seca. «Por favor, Alexander, no me tomes por tonta.
Veo cómo la miras, cómo tu voz cambia cuando hablas con ella. ¿Crees que no me doy cuenta? Estás imaginando cosas, respondió Alexander, tratando de mantener la calma. Pero en su interior sabía que Verónica tenía razón. Sus sentimientos por Isabel se habían vuelto imposibles de ignorar. Te lo advierto, Alexander, dijo Verónica, su voz bajando a un susurro amenazante. No arruines lo que hemos construido por un capricho. Recuerda todo lo que está en juego. Con esas palabras, Verónica salió del despacho, dejando a Alexander sumido en un mar de dudas y temores. Mientras tanto, Isabel, ajena a la conversación que acababa de tener lugar, trabajaba en su escritorio. Su mente, sin embargo, estaba lejos de los números y gráficos que tenía frente a ella. No podía dejar de pensar en aquella noche junto al piano, en la vulnerabilidad que había visto en los ojos de Alexander. De repente sintió una presencia a su lado. Era Verónica, mirándola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Isabel, querida», dijo Verónica con falsa dulzura, «¿puedo hablar contigo un momento?» Isabel asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Verónica la condujo a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta tras ellas. «Voy a ser directa», comenzó Verónica, toda pretensión de amabilidad desapareciendo de su voz. «Sé lo que estás haciendo. Crees que puedes seducir a Alexander, ¿verdad? Que puedes apartar su atención de mí». Isabel palideció. «No sé de qué habla, señora Blake. Yo solo...» «Ahórrate las excusas», la interrumpió Verónica. «Te lo advierto, niña. Alexander y yo tenemos una historia, un futuro planeado. No permitiré que una don nadie como tú lo arruine todo». Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. «Señora Blake, le aseguro que mis intenciones son puramente profesionales. Nunca haría nada para... ¿Para qué? ¿Para romper un compromiso?» Verónica soltó una risa amarga. «Escúchame bien, Isabel. Si valoras tu trabajo, tu futuro en esta ciudad, te mantendrás alejada de Alexander. De lo contrario, me aseguraré de que nunca vuelvas a encontrar empleo en ninguna parte. ¿Entendido?» Isabel asintió en silencio, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cuando Verónica salió de la sala, dejándola sola, finalmente dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que Alexander había presenciado parte de la conversación a través de la puerta entreabierta. Su corazón se contrajo al ver el dolor en el rostro de Isabel, y en ese momento supo que ya no podía seguir negando sus sentimientos. Esa noche, mientras conducía de regreso a su mansión, Alexander se encontró en una encrucijada. Por un lado, estaba la vida que había construido con Verónica, basada en el poder y la ambición mutua. Por el otro, estaba Isabel, quien sin proponérselo, había despertado en él sentimientos que creía muertos hacía mucho tiempo. Mientras el Bentley atravesaba los viñedos de Napa Valley, Alexander tomó una decisión. La mañana de la junta más importante del año amaneció con una bruma suave sobre las colinas de Napa Valley. En la sede de Whitman & Company, el ambiente era de una tensión palpable. En el penthouse del rascacielos, Alexander Whitman revisaba meticulosamente los últimos detalles de la presentación que estaba a punto de liderar. Isabel Ramírez había pasado las últimas semanas preparando cuidadosamente los documentos y gráficos que Alexander utilizaría. Aunque su rol no incluía hablar en la junta, había trabajado arduamente para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Minutos antes de la reunión, mientras Isabel ultimaba detalles en la sala de conferencias, Verónica Blake se acercó con su habitual sonrisa fría. «Isabel, querida», dijo con un tono fingido de cordialidad, «Alexander me pidió que te entregara unos documentos adicionales para la presentación.
Es algo muy importante y debe ser incorporado en las diapositivas principales. Isabel tomó los documentos que Verónica le ofrecía. Un solo vistazo le bastó para notar que algo no cuadraba bien. Tal vez debería revalidar estas cifras, señora. Blake, dijo Isabel con cautela, creo ver algunas inconsistencias. No puedo esperar a escuchar tu opinión experta sobre algo que realmente no entiendes, respondió Verónica con sarcasmo. Dudando, pero confiando en la aparente autoridad de Verónica, Isabel procedió a incorporar los nuevos datos en la presentación, sin saber que estaba cayendo en una trampa cuidadosamente orquestada. Cuando los ejecutivos empezaron a llegar, la sala se llenó rápidamente. Alexander hizo su entrada con la seguridad de un general antes de una batalla decisiva. Isabel, desde el fondo de la sala, observaba cómo su jefe se preparaba para comenzar. «Buenos días a todos», comenzó Alexander. «Antes de comenzar quiero agradecerles por estar aquí hoy. Discutiremos los próximos pasos estratégicos de Whitman & Company y cómo podemos fortalecer nuestras alianzas para el futuro». Alexander se dirigió a la pantalla donde Isabel había proyectado la primera diapositiva con los gráficos financieros. Comenzó a hablar con la misma confianza de siempre, pero cuando llegó al punto determinante sobre las proyecciones de crecimiento, su expresión se endureció. Algo no estaba bien. El gráfico que debería mostrar una tendencia ascendente había sido manipulado para mostrar un descenso alarmante. Las cifras no cuadraban con los informes previos, y lo que estaba en la pantalla era un error garrafal que podría costarles millones. Alexander se detuvo en seco, sus ojos recorriendo la sala, con una mezcla de sorpresa y frustración. Los murmullos comenzaron a llenar el aire. Isabel, desde el fondo, sintió que su corazón se detenía. Sabía que algo andaba mal, pero no entendía cómo había ocurrido. En ese momento crítico, Isabel tomó una decisión. No podía quedarse callada viendo cómo todo se desmoronaba. Con el corazón latiendo fuertemente, se acercó discretamente a Alexander. «Disculpe, señor Whitman», susurró Isabel, su tono tranquilo pero decidido, mostrando una sonrisa ante la audiencia. «Me temo que ha habido un error en los documentos. Permítame corregir esto». Alexander la miró con los ojos llenos de dudas, sin comprender, pero asintió dándole una oportunidad para salvar la situación. Isabel, con manos hábiles, extrajo de su bolso una copia digital de los gráficos originales que había guardado por precaución. Conectó rápidamente su dispositivo a la computadora principal y proyectó los gráficos correctos en la pantalla. Con una calma inesperada, comenzó a explicar los datos, mostrando la tendencia real de crecimiento y resaltando los puntos fuertes que Alexander quería destacar. «Como pueden observar», dijo Isabel, manteniendo la calma y sonriendo con seguridad, «lo que acaban de ver antes fue un análisis que ilustra un escenario hipotético de lo que podría ocurrir en un caso extremadamente adverso. Es parte de nuestra estrategia de previsión, donde consideramos todas las variables posibles para estar preparados para cualquier eventualidad». La sala quedó en silencio, con los inversionistas asintiendo y murmurando entre ellos, impresionados por la capacidad de Isabel para manejar la situación con tal destreza. Alexander, desde su posición, sintió una mezcla de alivio y admiración mientras observaba a su secretaria navegar con éxito una situación que podría haber sido catastrófica. Un nuevo brillo apareció en sus ojos. «Gracias, Isabel», dijo Alexander, retomando el control de la junta con una serenidad renovada. «Continuemos». La junta siguió sin más contratiempos, con Alexander liderando la discusión con la misma autoridad de siempre, pero con una notable deferencia hacia Isabel, quien se mantuvo cerca, lista para intervenir si era necesario. Cuando la reunión terminó,
Los ejecutivos se levantaron e intercambiaron comentarios favorables, algunos incluso elogiando la destreza de Isabel. Verónica, disimuladamente furiosa, salió de la sala sin decir una palabra, sabiendo que su plan había fracasado de manera rotunda. Alexander se acercó a Isabel, quien organizaba los papeles restantes. «Has hecho un trabajo excepcional hoy», dijo Alexander, su voz baja pero llena de admiración. «Salvaste la junta». Isabel levantó la vista, encontrando en los ojos de Alexander una calidez que no había visto antes. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor Whitman. No podía dejar que un error arruinara algo tan importante para usted y la empresa». En ese momento, ambos sintieron que algo había cambiado entre ellos. La barrera que Alexander había mantenido durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse, y la conexión que sentía con Isabel se hacía cada vez más fuerte. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta junta no solo había salvado la reputación de la empresa, sino que también había sido el catalizador de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El destino había puesto sus cartas sobre la mesa, y ahora tocaba a Alexander e Isabel decidir cómo jugarlas. Los días que siguieron a la junta fueron un torbellino de emociones para Alexander e Isabel. La atmósfera en la oficina había cambiado sutilmente. Las miradas furtivas se volvieron más frecuentes, y los momentos de silencio compartido parecían cargados de un significado más profundo. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en un nuevo proyecto, Alexander se encontró observando a Isabel mientras ella estaba concentrada en su computadora. La luz del atardecer que se filtraba por las ventanas del rascacielos bañaba su rostro en un suave resplandor dorado, resaltando la determinación en sus ojos y la suave curva de su sonrisa. «Isabel», dijo Alexander suavemente, sorprendiéndose a sí mismo. Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él. «¿Sí, señor Whitman?» Alexander dudó por un momento, luchando contra el impulso de mantener su habitual fachada fría. Pero algo en la mirada de Isabel, una mezcla de curiosidad y calidez, lo animó a continuar. «Yo quería agradecerte nuevamente por lo que hiciste en la junta», dijo finalmente. «No solo salvaste la presentación, sino que demostraste una inteligencia y una presencia de ánimo que me impresionaron profundamente». Isabel sintió que sus mejillas se sonrojaban ante el elogio inesperado. «Gracias, señor Whitman. Solo hice lo que creí correcto». «Alexander», dijo él repentinamente, «por favor, llámame Alexander cuando estemos solos». Isabel lo miró sorprendida, pero asintió con una pequeña sonrisa. «Alexander», repitió, saboreando la intimidad que ese simple gesto implicaba. Se produjo un momento de silencio entre ellos, cargado de emociones no dichas y posibilidades inexploradas. Alexander sentía que su corazón latía con fuerza, como si estuviera despertando de un largo sueño. «Isabel», comenzó de nuevo, su voz apenas un susurro. «Hay algo que debo decirte. Desde que llegaste a esta empresa, has traído contigo una luz que yo creía haber perdido hace mucho tiempo». Isabel contuvo la respiración, sintiendo que estaban al borde de algo trascendental. «Hay una historia que necesito compartir contigo», continuó Alexander. «Una historia sobre amor, pérdida y una promesa que creí imposible de cumplir». Y así, en la penumbra de la oficina, con la ciudad extendiéndose bajo ellos como un mar de luces, Alexander comenzó a contarle a Isabel sobre Isabela, su primer y único amor verdadero. Le habló de su pérdida devastadora, de la promesa que Isabela le hizo en su lecho de muerte, y de cómo esa pérdida lo había convertido en el hombre frío y distante que había sido durante tantos años.
Isabel escuchaba con atención, su corazón llenándose de comprensión y compasión. Cuando Alexander terminó su relato, había lágrimas en los ojos de ambos. «Alexander», dijo Isabel suavemente, tomando su mano sin pensarlo, «el amor verdadero nunca muere realmente, solo cambia de forma, esperando el momento adecuado para renacer». Alexander la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras y por la familiaridad del sentimiento que expresaban. Era como si Isabel hubiera puesto en palabras algo que él siempre había sabido en lo más profundo de su ser. En ese momento, impulsado por una fuerza que no podía explicar, Alexander se inclinó hacia Isabel. Sus labios se encontraron en un beso suave, tímido al principio, pero que rápidamente se llenó de toda la pasión y el anhelo que habían estado reprimiendo. Cuando finalmente se separaron, ambos se miraron con una mezcla de asombro y revelación. Era como si las piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encajaran en su lugar. «Isabel», susurró Alexander, acariciando suavemente su mejilla. «No sé cómo explicarlo, pero siento que te he estado esperando toda mi vida». Isabel sonrió, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Yo también lo siento, Alexander. Es como si mi alma te reconociera de alguna manera». Pero incluso en medio de este momento de felicidad, una sombra cruzó el rostro de Alexander. «Pero Verónica», comenzó, recordando de repente su compromiso. Isabel asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. «Lo sé», dijo suavemente. «Tienes que tomar una decisión, Alexander, y sea cual sea, la respetaré». Alexander la miró, sintiendo que su corazón se expandía con un amor que creía haber perdido para siempre. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que habría obstáculos y decisiones difíciles que tomar. Pero por primera vez en años se sentía verdaderamente vivo. «Te prometo», dijo con voz firme, «que encontraré una manera de resolver esto. No perderé esta oportunidad de ser feliz contigo». Mientras la noche caía sobre Napa Valley, Alexander e Isabel permanecieron en la oficina, hablando, riendo y redescubriendo el poder sanador del amor verdadero. Ambos sabían que los desafíos que enfrentarían serían significativos, pero también sabían que juntos tenían la fuerza para superarlos. Lo que no sabían era que el destino aún tenía algunas sorpresas reservadas para ellos, y que su amor sería puesto a prueba de maneras que nunca hubieran imaginado. Los días siguientes a su confesión mutua fueron como un sueño para Alexander e Isabel. Aunque mantenían una fachada profesional en la oficina, los momentos robados en privado estaban llenos de miradas cómplices, roces accidentales y conversaciones en voz baja que parecían contener todo el universo. Sin embargo, la felicidad de su recién descubierto amor estaba ensombrecida por la realidad de la situación. Alexander seguía comprometido con Verónica, y la decisión que tenía que tomar pesaba sobre él como una losa. Una tarde, mientras Alexander e Isabel trabajaban juntos en su oficina, la puerta se abrió de golpe. Verónica entró, sus ojos brillando con una furia apenas contenida. «Así que es verdad», siseó, su voz cargada de veneno. «Ustedes dos». Alexander se puso de pie rápidamente, colocándose instintivamente entre Verónica e Isabel. «Verónica, cálmate, podemos hablar de esto civilizadamente». «¿Civilizadamente?» Verónica soltó una risa amarga. «¿Crees que hay algo civil en engañar a tu prometida con tu secretaria?» Isabel, que había permanecido en silencio, se levantó también. «Señora Blake, por favor, esto no es lo que parece». «¡Cállate!», gritó Verónica, girándose hacia Isabel con ojos llameantes. «Tú, pequeña zorra manipuladora, ¿crees que puedes venir aquí y robarme todo por lo que he trabajado?» Alexander dio un paso adelante, su voz firme pero controlada.
Es suficiente, Verónica. No permitiré que le hables así a Isabel. Ella no tiene la culpa de nada. Verónica lo miró, la traición evidente en sus ojos. ¿La defiendes a ella? ¿Sobre mí? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Lo siento, Verónica, dijo Alexander, su voz suavizándose. Nunca quise herirte, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Lo que Isabel y yo tenemos es real. Es algo que creí haber perdido hace mucho tiempo. Verónica los miró a ambos, la ira en sus ojos, dando paso a una determinación fría. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja y amenazante. «Los destruiré a ambos. A ti, Alexander, te quitaré todo lo que has construido, y tú, Isabel, me aseguraré de que nunca vuelvas a encontrar trabajo en esta ciudad». Con esas palabras, Verónica salió de la oficina, dejando tras de sí un silencio pesado y cargado de tensión. Isabel se volvió hacia Alexander, el miedo evidente en sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Alexander la abrazó, tratando de transmitirle una seguridad que no sentía del todo. «No lo sé, Isabel, pero te prometo que enfrentaremos esto juntos». Los días que siguieron a la confrontación con Verónica fueron una mezcla de tensión y anticipación para Alexander e Isabel. Cada mañana al llegar a la oficina, ambos esperaban lo peor, temiendo que Verónica cumpliera sus amenazas. Sin embargo, el silencio de su ex prometida resultaba más inquietante que cualquier acción directa. Una tarde, mientras Alexander revisaba unos documentos en su despacho, Isabel entró con una expresión preocupada en su rostro. «Alexander», dijo suavemente, «acabo de recibir una llamada anónima. Alguien me advirtió que Verónica está planeando algo grande para la gala benéfica de mañana». Alexander se puso de pie, la preocupación evidente en sus ojos. La gala anual de Whitman & Company era uno de los eventos más importantes del año, donde se reunían los inversores más influyentes y los socios clave de la empresa. «¿Qué tipo de plan?», preguntó acercándose a Isabel. «No lo sé con certeza», respondió ella, «pero el informante mencionó algo sobre documentos comprometedores y una presentación sorpresa». Alexander sintió que se le helaba la sangre. Conocía lo suficiente a Verónica para saber que era capaz de cualquier cosa con tal de vengarse. «Tenemos que estar preparados», dijo, tomando las manos de Isabel entre las suyas. «Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que estamos juntos en esto. No dejaré que Verónica nos separe ni que dañe lo que hemos construido». Isabel asintió, encontrando fuerza en la determinación de Alexander. «Lo enfrentaremos juntos», afirmó. La noche de la gala llegó y el salón de eventos del hotel más lujoso de Napa Valley brillaba con las luces de las arañas de cristal y el tintineo de ninjutsu, las copas de champán. Alexander e Isabel llegaron juntos, causando murmullos entre los invitados que no estaban al tanto de los recientes cambios en la vida personal del magnate. Mientras saludaban a los invitados y conversaban con los socios, ambos mantenían un ojo atento, esperando la aparición de Verónica. La tensión era palpable, como la calma antes de una tormenta. Fue entonces cuando las luces del salón parpadearon y una voz familiar resonó por los altavoces. «Damas y caballeros», anunció Verónica, apareciendo en el escenario con una sonrisa fría, «tengo una presentación especial para todos ustedes esta noche. Una historia de traición, engaño y fraude corporativo». El salón quedó en silencio mientras una serie de documentos y gráficos aparecían en la pantalla gigante detrás de Verónica. Eran informes financieros de Whitman & Company, pero manipulados para mostrar discrepancias alarmantes y transacciones sospechosas. «Como pueden ver», continuó Verónica, su voz cargada de falsa preocupación, «parece que nuestro querido Alexander Whitman ha estado jugando con los números. ¿Y todo para qué? Para impresionar a su nueva amante, por supuesto.
Los murmullos de shock y desaprobación llenaron el salón. Alexander sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Años de trabajo duro y reputación impecable estaban siendo destruidos en cuestión de minutos. Fue entonces cuando Isabel dio un paso adelante, su voz clara y firme cortando a través del caos. «Eso es mentira», declaró, mirando directamente a Verónica. «Y puedo probarlo». Con manos seguras, Isabel conectó su tablet a la pantalla principal. En segundos, los verdaderos informes financieros de la empresa aparecieron, desmintiendo cada una de las acusaciones de Verónica. Lo que están viendo ahora son los informes auténticos, verificados por auditores independientes, explicó Isabel. La señora Blake ha manipulado los documentos en un intento desesperado de venganza personal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica, con el rostro desencajado por la furia y la incredulidad, intentó replicar, pero sus palabras quedaron ahogadas por los murmullos de alivio y apoyo que comenzaron a surgir entre los invitados. Alexander, recuperando su compostura, se unió a Isabel en el escenario. «Agradezco a todos su paciencia y comprensión», dijo, su voz firme y sincera. «Whitman & Company siempre ha operado con la máxima integridad y seguirá haciéndolo. Esta noche hemos sido testigos de un intento de sabotaje, pero también de la fuerza que surge cuando se elige la verdad sobre la venganza». Mientras la gala continuaba, con Verónica siendo discretamente escoltada fuera del evento, Alexander e Isabel compartieron una mirada de profundo entendimiento y alivio. Habían superado juntos esta prueba, y su vínculo se había fortalecido aún más. En ese momento, rodeados por el murmullo de la fiesta que volvía lentamente a la normalidad, Alexander tomó una decisión. Sabía que era el momento de dar el siguiente paso, de comprometerse completamente con el amor que había encontrado en Isabel. «Isabel», susurró tomando sus manos entre las suyas, «¿me concederías el honor de acompañarme a los viñedos mañana al atardecer? Hay algo importante que quiero preguntarte». Los ojos de Isabel brillaron con emoción y anticipación. «Por supuesto, Alexander», respondió con una sonrisa radiante. «Estaré encantada». Mientras la noche avanzaba, ambos sentían que estaban al borde de un nuevo comienzo. La tormenta había pasado, y aunque sabían que aún habría desafíos por enfrentar, estaban seguros de que juntos podrían superar cualquier obstáculo que el destino les pusiera en el camino. El atardecer bañaba los viñedos de Napa Valley en un cálido resplandor dorado cuando Alexander e Isabel caminaban entre las hileras de vides. El aire estaba cargado con el aroma dulce de las uvas maduras y la promesa de nuevos comienzos. Alexander había preparado todo con esmero. En lo alto de una colina, con vistas panorámicas del valle, había dispuesto una pequeña mesa con una botella del mejor vino de su bodega y 2 copas de cristal. «Es hermoso», suspiró Isabel, maravillada por la vista y conmovida por el gesto. Alexander la miró, cautivado no solo por la belleza del paisaje, sino por la mujer que tenía a su lado. En ese momento supo con certeza que había tomado la decisión correcta. «Isabel», comenzó, su voz suave pero llena de emoción, «estos últimos meses han sido los más extraordinarios de mi vida. Contigo he redescubierto partes de mí mismo que creía perdidas para siempre. Me has enseñado que el amor verdadero no solo existe, sino que puede renacer y florecer incluso después de la pérdida más profunda». Isabel lo escuchaba, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Alexander continuó. «Hace muchos años perdí a alguien muy querido,
alguien que me prometió que encontraría la forma de volver a mí. Durante tanto tiempo viví en la oscuridad, esperando un milagro que creía imposible, pero ahora entiendo que los milagros toman formas inesperadas. Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Isabel Ramírez, creo con todo mi corazón que eres la promesa cumplida, el amor que ha encontrado su camino de regreso a mí. ¿Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo? Isabel, abrumada por la emoción, apenas podía contener las lágrimas de felicidad. Sí, Alexander, respondió con voz entrecortada. 1000 veces sí. Mientras Alexander deslizaba el anillo en su dedo, un anillo que una vez había pertenecido a su amada Isabela, ambos sintieron una conexión profunda y trascendental, como si el universo mismo estuviera celebrando su unión. De repente, una suave brisa los envolvió, trayendo consigo el aroma de jazmines, la flor favorita de Isabela. Alexander e Isabel se miraron, sorprendidos y conmovidos por esta señal inesperada. ¿Lo sientes?, preguntó Alexander en un susurro. Isabel asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Es como si nos estuviera dando su bendición. Se fundieron en un beso apasionado, sellando su promesa de amor eterno bajo el cielo estrellado de Napa Valley. En ese momento, supieron que su amor no solo era una segunda oportunidad, sino el cumplimiento de un destino que trascendía el tiempo y el espacio. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. La noticia del compromiso de Alexander e Isabel se extendió rápidamente por Napa Valley y más allá, generando una mezcla de sorpresa, curiosidad y, en su mayoría, buenos deseos. Whitman & Company experimentó cambios significativos. Alexander, inspirado por el amor y la perspectiva fresca de Isabel, implementó políticas más humanitarias y enfocadas en el bienestar de los empleados. La empresa floreció bajo este nuevo enfoque, atrayendo talento joven y proyectos innovadores. Isabel, por su parte, dejó su puesto de secretaria para asumir un rol más acorde con sus habilidades. Se convirtió en la directora de responsabilidad social corporativa, liderando iniciativas que no solo mejoraban la imagen de la empresa, sino que tenían un impacto real en la comunidad. A medida que se acercaba el día de la boda, Alexander e Isabel enfrentaron su último gran desafío: integrar su pasado con su futuro. Decidieron tener una ceremonia íntima en los viñedos, el lugar donde su amor había florecido. La mañana de la boda amaneció clara y brillante. Isabel se preparaba en la mansión Whitman, ahora su hogar, cuando notó un pequeño paquete sobre su tocador. Al abrirlo, encontró un delicado collar de perlas con una nota. Querida Isabel, estas perlas pertenecieron a mi madre y luego a Isabela. Ahora te pertenecen a ti, la mujer que ha traído luz y amor de vuelta a mi vida, que sean un símbolo de nuestro pasado, presente y futuro entrelazados. Con todo mi amor, Alexander. Con lágrimas en los ojos, Isabel se puso el collar, sintiendo que completaba no solo su atuendo, sino también su viaje hacia este momento. La ceremonia fue mágica. Bajo un arco de flores de jazmín, Alexander e Isabel intercambiaron votos que hablaban de segundas oportunidades, de amor que trasciende el tiempo y de promesas cumplidas. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, una suave brisa acarició los viñedos, como un susurro de aprobación del universo mismo. Durante la recepción, Alexander sorprendió a todos al sentarse al piano. Con Isabel a su lado, tocó y cantó la canción que una vez había sido el himno de su amor con Isabela, ahora transformada en una celebración de su nuevo comienzo con Isabel. Mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, Alexander
susurró al oído de Isabel. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no conoce límites, ni siquiera los de la vida y la muerte. Contigo he aprendido que cada final es solo el comienzo de algo hermoso. Isabel, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió: y gracias a ti por mostrarme que el destino trabaja de maneras misteriosas. Nuestro amor es prueba de que las almas gemelas siempre encuentran el camino de regreso la una a la otra. Un año después de su boda, Alexander e Isabel Whitman se encontraban nuevamente en lo alto de la colina donde él le había propuesto matrimonio. El sol se ponía sobre los viñedos de Napa Valley, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Isabel, con una mano descansando suavemente sobre su vientre ligeramente abultado, miraba el horizonte con una sonrisa serena. Alexander, a su lado, la observaba con una mezcla de amor y asombro. «¿En qué piensas?», preguntó él suavemente, entrelazando sus dedos con los de ella. Isabel se volvió hacia él, sus ojos brillando con emoción. «En lo mucho que ha cambiado nuestras vidas en tan poco tiempo, en cómo el amor puede transformarlo todo». Alexander asintió reflexivo. «Hace no mucho creía que mi corazón estaba cerrado para siempre, y ahora aquí estamos, esperando a nuestro primer hijo, o hija», añadió Isabel con una sonrisa juguetona. «O hija», concedió Alexander, riendo suavemente. «Lo que sea, será perfecto». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz del atardecer y la compañía mutua. De repente, una suave brisa los envolvió, trayendo consigo el aroma familiar de jazmines. Isabel cerró los ojos, respirando profundamente. «¿Lo sientes? Es como si Isabela estuviera aquí con nosotros», completó Alexander, su voz llena de emoción, «dándonos su bendición una vez más». Isabel abrió los ojos y miró a Alexander con ternura. «Creo que siempre ha estado con nosotros, guiándonos hacia este momento». Alexander sacó algo de su bolsillo, un pequeño medallón de oro. Lo abrió, revelando 2 fotografías, una de Isabela y otra de Isabel. «Mandé a hacer esto», explicó, «para recordar siempre que el amor verdadero no conoce límites, que puede trascender el tiempo y el espacio». Isabel tomó el medallón con manos temblorosas, conmovida por el gesto. «Es hermoso, Alexander, un símbolo perfecto de nuestro viaje. Quiero que nuestro hijo o hija crezca sabiendo esta historia», dijo Alexander, «que entienda que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar heridas, superar obstáculos y unir almas a través de vidas». Isabel asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Alexander. «Le enseñaremos que la vida está llena de segundas oportunidades, de milagros disfrazados de coincidencias, que el amor verdadero siempre encuentra su camino». Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Alexander e Isabel permanecieron abrazados, sus corazones latiendo al unísono. En ese momento sentían más que nunca la verdad de las palabras que habían guiado su viaje. El amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio, encontrando siempre el camino de regreso. Mientras la noche caía suavemente sobre los viñedos de Napa Valley, Alexander e Isabel se quedaron un momento más, disfrutando de la paz y la promesa del futuro que tenían por delante. La brisa continuaba trayendo el aroma de jazmines como un recordatorio constante de que el amor, en todas sus formas, nunca muere realmente. Alexander besó suavemente la frente de Isabel. «Vamos a casa», susurró con ternura. «Nuestro nuevo capítulo nos espera». Isabel asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Mientras caminaban de regreso a la mansión, mano en mano, ambos sentían una profunda gratitud por el viaje que los había llevado hasta ese momento. La mansión Whitman, antes un símbolo de soledad y amargura, ahora rebosaba de vida y amor.
Las risas que pronto llenarían sus pasillos serían el testimonio de un amor que había superado todas las barreras, incluso las del tiempo y el destino. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Alexander tomó las manos de Isabel entre las suyas. «Gracias», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. «¿Por qué?», preguntó Isabel, aunque en el fondo sabía la respuesta. «Por ser mi milagro», respondió Alexander, «por enseñarme que el amor puede renacer, que la felicidad es posible incluso después de la pérdida más profunda». Isabel lo besó suavemente. «Y gracias a ti por abrirte a esa posibilidad, por permitirme entrar en tu corazón». Se abrazaron, sintiendo el latido del corazón del otro. En ese abrazo estaba la promesa de un futuro lleno de amor, la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Y así, mientras el mundo exterior seguía su curso, Alexander e Isabel Whitman se quedaron dormidos, sus almas entrelazadas en una danza eterna de amor y destino. Su historia era un testimonio de que el amor verdadero no conoce límites, que las almas gemelas siempre encuentran el camino de regreso la una a la otra, y que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza para un nuevo amanecer. En los años venideros, su amor seguiría floreciendo, como las vides de Napa Valley, dando frutos dulces y duraderos. Su historia se convertiría en una leyenda en el valle, un recordatorio para todos de que el amor, en su forma más pura y verdadera, tiene el poder de transformar vidas, sanar corazones y unir almas a través del tiempo y el espacio. Y cada vez que el aroma de jazmines flotara en el aire de Napa Valley, los corazones se llenarían de una dulce nostalgia, recordando la historia de Alexander e Isabel. Un amor que trascendió la vida y la muerte. Un amor que demostró que los milagros existen para aquellos que creen en ellos.